Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, miércoles 19 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la corrección fraterna. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público. Jesús va a seguir instruyendo a sus discípulos sobre las cualidades y actitudes que tienen los ciudadanos del reino. En primer lugar, Jesús va a poner a los niños como ejemplo de esa humildad y esa pequeñez ante Dios. Es decir, ese espíritu filial que hemos de tener cada uno de nosotros. Y Jesús anteriormente ha prevenido a sus discípulos sobre el escándalo. Hay de aquellos que escandalicen a uno de estos pequeños míos. Y hoy Jesús instruye a sus discípulos para tratar con el pecado dentro de la comunidad. Porque ciertamente, queridos hermanos, la comunidad de discípulos, nosotros que somos familia de Dios, no estamos exentos a la tentación y podemos caer en el pecado. Y por eso Jesús sabe de nuestra fragilidad, pero va a dar directrices. ¿Qué pasa cuando el pecado quiere insertarse, instalarse en la comunidad? Y por eso Jesús, nos dice el Evangelio, dice a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los 2 a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o otros 2, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Qué importante. Jesús nos invita siempre a acercarnos al hermano que está en pecado. No podemos cerrar los ojos frente al pecado del hermano. ¿Por qué? Porque este acercarnos al hermano para corregirle es una muestra de caridad, de amor a él. Porque significa que estamos preocupados por la salvación de su alma. Estamos preocupados por ese testimonio. Y también hemos de velar esa coherencia con la palabra cada uno de nosotros. Y por eso que es importante vivir la palabra. Y viviendo la palabra, recordemos que en el Sermón de la Montaña Jesús dijo: sácate la viga de tu ojo y entonces verás claro y podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Vivamos la palabra, queridos hermanos, con humildad sí, pero cuando veamos que un hermano está instalándose en el pecado, seamos capaces de abrirnos y acercarnos al hermano para corregirle. Jesús nos invita a esta fraternidad y la verdadera fraternidad también lleva la corrección. ¿Por qué? Porque es preocuparse del hermano. Pues pidamos al Señor nos conceda la caridad para acercarnos al hermano, para poderle corregir, para animarle en el camino de la santidad. Este es el papel de la comunidad. Pero ¿qué pasa si no nos hace caso el hermano? Y si no hace caso ni siquiera la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Y esto, queridos hermanos, no significa que nosotros hemos de despreciar al pecador. No, el considerarlo un pagano, un publicano, significa que hemos de orar por él, para que se convierta y viva realmente como discípulo de Jesús. Por eso, queridos hermanos, también pidámosle al Señor que nos conceda la humildad para acoger la corrección de los hermanos y para que cuando encontremos resistencia a la corrección en otros hermanos, seamos capaces de orar por su corrección.
En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús continuó instruyendo a sus discípulos. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Qué importante, queridos hermanos, Jesús nos recuerda que el pecado en la comunidad no solamente es una ofensa a Dios, sino también a la misma comunidad. Y esto es importante, queridos hermanos, no veamos solamente el pecado como una transgresión que hacemos nosotros a Dios, sino también a la comunidad. Que si nosotros nos instalamos en el pecado, no vamos a dar testimonio de fe, sino más bien vamos a hacer antitestimonio ante la comunidad. Y nuestro antitestimonio daña a la comunidad. ¿Cuántas personas por el pecado de uno u otro hermano generalizan y piensan que así es la iglesia? Ante los escándalos que han realizado algunos hermanos nuestros, algunos generalizan y piensan que así son todos los miembros de la iglesia. Y no es así, pero Jesús nos advierte que el pecado individual daña a la comunidad. Y por eso, qué importante que busquemos esta reconciliación. Jesús da a la iglesia esta potestad de perdonar pecados. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos. Es decir, que con el perdón y la reconciliación entrelazamos a los hermanos con Dios, pero también ese lazo se da entre cada uno de nosotros. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Y esto, queridos hermanos, ocurre cuando buscamos la reconciliación, cuando somos capaces de desatar esos odios, esas rencillas, esos resentimientos, esos malos entendidos que se dan en la comunidad. Jesús ha dado el poder a su iglesia de desatar todas esas rencillas para reconciliarnos con Dios y con los hermanos. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos dé este espíritu de reconciliación, que también nosotros, por la corrección fraterna, atemos a muchos hermanos nuestros a la comunión con Dios y entre nosotros. Y también, buscando esa reconciliación, desatemos toda aquella rencilla, malos entendidos, odios, rencores, resentimientos del corazón de nuestros hermanos, para vivir esa unidad que Jesús nos invita a vivir. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús siguió insistiendo a sus discípulos. Les digo además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué hermosas palabras, queridos hermanos. Y ciertamente el contexto de estas palabras es la corrección fraterna. Ciertamente, queridos hermanos, algunos interpretan este versículo para recordar esa presencia del Señor en medio de ellos, la conciencia de la presencia de Jesús cuando nos unimos en oración. Y sí, eso es muy cierto, pero el contexto del versículo es la corrección fraterna. Jesús nos invita a que entremos en oración para atar y desatar, porque la reconciliación es obra de Dios, es gracia de Dios. Y por eso, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, para pedir esa conversión del hermano, para pedir esa reconciliación, para implorar el perdón de Dios, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque esto es propio del Padre, ser misericordioso. El Padre es misericordioso, Dios es misericordioso. Esa es una verdad de fe. Pero si nosotros no tenemos un corazón humilde, no experimentaremos la misericordia de Dios. Si nosotros no intercedemos con nuestra oración por la conversión de esos hermanos nuestros que se resisten a la corrección fraterna, entonces no podrán experimentar esa misericordia de Dios. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso, queridos hermanos, confiemos en la palabra de Jesús, que Él nos concede este espíritu de oración y este espíritu de intercesión para orar por nuestros hermanos que se resisten a la corrección fraterna. Que el Señor nos dé un corazón humilde para acoger la corrección, pero también un corazón humilde para saber pedir por aquellos hermanos que se resisten a la corrección fraterna. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos sigues instruyendo y nos aconsejas para extirpar el pecado en la comunidad. Te pedimos, Jesús, que nos concedas humildad para saber acoger la corrección fraterna, que reconozcamos que somos pecadores, que tenemos debilidades, vicios, caprichos, manías. Danos humildad para acoger la corrección fraterna de la comunidad. Pero también, Jesús, te pedimos nos concedas
un espíritu fraterno, que también nosotros nos preocupemos por la salvación del hermano, que si sabemos que el hermano peca, sepamos corregirle con firmeza, pero con caridad, para alcanzar su conversión. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas un espíritu reconciliador, que sepamos encontrarnos con nuestros hermanos, que con sabiduría sepamos reunir a los hermanos peleados, para que puedan reconciliarse, para que puedan entrelazarse en tu amor y puedan vivir esta comunión. Te pedimos también, Jesús, que con el poder de tu palabra nos concedas desatar todo odio, rencor, resentimiento, toda rencilla, todo malentendido en cada una de nuestras comunidades. Que en verdadero diálogo fraterno, iluminado por la palabra de Dios, sepamos desatar esas cargas en el corazón de los hermanos. Gracias, Jesús, porque has entregado esa potestad a la Iglesia. Ayúdanos, Jesús, a ser conscientes que cada pecado personal también afecta a la comunidad. Concédenos un espíritu reparador para dar testimonio de fe en ti, en la comunidad, en la Iglesia. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas un espíritu intercesor, que oremos por la salvación de nuestros hermanos, que oremos para alcanzar su conversión, que oremos también por aquellos hermanos nuestros que se resisten a la conversión, que no acogen la corrección fraterna. Dales humildad, Jesús. Danos ese espíritu intercesor, que no nos cansemos de orar por ellos, que oremos con esperanza, sabiendo que con tu gracia y con el poder del Espíritu Santo, tú podrás convertir el corazón de estos hermanos nuestros y así ellos puedan experimentar tu gracia y ser testigos de fe ante el mundo. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.